Vamos a hablar de la disparidad en organismos acuáticos y la importancia que tiene en el cultivo de especies acuícolas. Bueno, primero vamos a platicar sobre algo que se llama crecimiento isométrico. En el crecimiento isométrico, los organismos crecen en la misma proporción en lo alto que en lo ancho. Como podemos ver en este ejemplo, donde tenemos una concha de Nautilus, el organismo empieza a adicionar cámaras que son iguales una que otra en sus proporciones. De hecho, si ustedes se fijan, esto es lo que le llamamos una proporción áurea, que se utiliza mucho en el arte, precisamente por su relación que tiene en las dos dimensiones. Entonces, en un crecimiento isométrico, todos los componentes del organismo crecen al mismo ritmo para mantener la forma. Existe otro tipo de crecimiento, que es el que vamos a llamar como crecimiento alométrico. En el crecimiento alométrico, los organismos no crecen de la misma manera en lo largo o en lo ancho. Aquí tenemos a la mayoría de los organismos vertebrados, bueno, de los organismos que vamos a llamar eh, pues más avanzados, invertebrados, tanto invertebrados como vertebrados, pero en particular a los peces. Los peces crecen como el ejemplo del pollito o como el ejemplo del cangrejo. Entonces, algunos organismos no crecen de manera uniforme en sus componentes corporales y pueden ocurrir en distintas etapas del desarrollo. Entonces vamos a ver cómo crecen los organismos. Así es como crecen los peces. Si se fijan, no son exactamente iguales los peces más jóvenes que los peces más viejos. Por ejemplo, este pez que ya es más maduro, que ya está en una etapa reproductiva, crece más a lo alto que a lo largo. ¿Por qué? Porque sus órganos reproductivos están creciendo también. Y eso hace que adquiera otra forma. En cambio, mientras es pequeño, el crecimiento no se da a lo alto, se da a lo largo. Lo mismo pasa en los seres humanos, por ejemplo. Ahora, pudiera ser eh, que estos organismos tengan diferentes edades. ¿Cómo pasa en las tilapias cuando todos son de la misma edad? Bueno, pues porque no aprovechan de la misma manera el recurso. Las condiciones del agua y del alimento no se aprovechan de la misma manera. Y aunque nosotros podamos asomarnos al interior de los tanques y percibir que el crecimiento es parejo, es decir, que todos tienen la misma talla y peso, cuando hacemos un muestreo de los organismos y los sacamos y los medimos y los pesamos, vamos a encontrar que existe este tipo de relación. Algunos peces más grandes, algunos peces más pequeños, con un crecimiento de tipo potencial, es decir, crecen en una dimensión más rápido que en otra. Es decir, crecen primero a lo largo y después a lo ancho. A lo ancho van a ser los organismos que ya sean maduros, los más grandes, y los más chiquitos van a tener una velocidad de crecimiento a lo largo, que esta sería la etapa de engorda y donde vamos a medir la disparidad. A continuación, vamos a pasar al ejemplo práctico, cómo medimos la disparidad en el campo y cómo utilizamos estos datos de manera matemática, por ejemplo en una hoja de Excel, para poder entonces hacer los cálculos del alimento que tenemos que dar y de las variables que tenemos que controlar dentro del sistema pecuario. Entonces yo creo que con ¿cuánta gente más? Paremos para hacer la solicitud. ¿Qué será? ¿Unos 5 o 6?
Ahora vamos a sacar peces del otro tanque. Aquí pegadito, Román, échale, que esté más alto. Aquí pegadito, échale. Pues primero se atraen con el alimento y después la sacamos con la red directo a la cubeta. Siempre hay algunos organismos que brincan, no les pasa nada, son muy resistentes. Nada más hay que regresarlos en el menor tiempo posible a las cubetas. Aquí tenemos el tanque con las tilapias. Es importante remarcar que estos tanques no están cercanos a ningún cuerpo de agua, por lo que si hay un evento de inundación, las tilapias no van a colonizar ningún cuerpo de agua natural. Es una forma en la que se puede cultivar este organismo sin poner en riesgo al ambiente. Vamos a ver si podemos hacer una toma submarina, porque la turbidez, como pueden ver, es elevada. Eso es, aquí hay una alta productividad de microalgas, por eso la podemos ver así verde. El producto del alimento. Todo el alimento que se descompone sirve de nutriente a las microalgas. Lo ideal es que esta agua esté menos verde, pero bueno, para este tipo de cultivos no importa. Vamos a ver. Aquí estamos en el proceso de biometría. Ya sacamos algunos organismos del tanque. Los pueden ver, aquí está en la cubeta. Utilizamos una red de alta tecnología hecha con una parte de un ventilador y una malla. Así se trabaja en el campo. Y aquí tenemos nuestra balanza granataria para hacer los pesos. Ya tenemos lista la bitácora para anotar el peso y la longitud de cada uno de los organismos que vamos a sacar. Es importante calibrar la balanza antes de iniciar con el proceso de la biometría para asegurarnos que nuestros datos son los correctos. Entonces en la biometría vamos a utilizar este recipiente para ir poniendo las tilapias y que no se salgan al momento del pesaje. Ya está tarada, es decir, registramos el peso solo de la tina para saber cuánto le vamos a restar a la medida final una vez que hayamos pesado las tilapias. Ahí ya tenemos la tilapia en el recipiente. Estamos ajustando las pesas para saber cuál es el peso final. Si queremos que el proceso sea más rápido, necesitamos una balanza digital. Pero bueno, estas balanzas son muy buenas para el campo porque nos echan a perder. 68.5. Una vez que se tiene el peso, 68 se registra. Si se fijan, ahí hasta arriba tenemos el peso de la tara, que es lo que vamos a restar. 24.1. Menos 50, 44.4. Una vez pesado el organismo, lo regresamos al agua. Y así vamos a hacer con alrededor de 30 organismos.